Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar dando las gracias a la organización doblemente. Primero por invitarme aquí en mi condición de gerente de la Asociación Gallega de Hidrógeno para hablarles a ustedes de hidrógeno y en segundo lugar por cambiar mi charla de la tarde que estaba prevista a esta hora de la mañana. Hoy estoy de 25 aniversario de boda y quiero tomarme un café con ustedes y marcharme corriendo porque de lo contrario creo que tendría problemas con mi compañera. Así que gracias a la organización por organizar estas jornadas tan interesantes, gracias por invitarme a haber cambiado incluso la conferencia y gracias a ustedes por estar aquí para escucharme. Bueno, hidrógeno verde ya se mencionó brevemente en dos ocasiones al menos a lo largo de la mañana. Se ha constituido recientemente en Galicia, reconociendo la importancia de este vector, la Asociación Gallega de Hidrógeno. Han tenido a bien honrarme con mi nombramiento como gerente de la misma, y lo cual les agradezco, y le agradezco también a la Universidad de Santiago por haberlo permitido, en el sentido de que se ha establecido un convenio con la universidad de asesoramiento en esta importante materia. Está formada ya por 44 grupos empresariales, algunos de los principales, muchos de ellos aquí mencionados, comprendiendo el sector eléctrico, el sector financiero, el sector petrolero, los puertos, están los tres grandes puertos del estado de Galicia, están las empresas de gas, la Ganosa, está Naturgy, está Repsol, por supuesto, están infinidad de empresas, pero creemos que necesitamos más empresas. Les damos a ustedes para que completemos este clúster del que va a ser probablemente el principal vector energético en el proceso de descarbonización, dado que permite convertir la energía eléctrica en algo transportable en estado fluido, ¿sí? Y por tanto pues creemos que las oportunidades son realmente muchas y que tienen que ser aprovechadas en una región de Europa y concretamente de España que se caracteriza por dos cuestiones. Primero, disponibilidad de gran cantidad de recursos energéticos. Nos enseñaba el representante de Iberdrola el mapa eólico, ¿verdad? Y prácticamente las pocas zonas con realmente viento intenso está en la zona del noroeste peninsular, pero tenemos también disponibilidad de agua, aunque también, como el representante de Aqualia nos encargó de aclararnos, no es un recurso infinito y debemos explotarlo adecuadamente. Si me pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a mí hoy me han pedido que hable de hidrógeno y ciudades, cosa que voy a hacer, ¿no? Las estadísticas que antes se mencionaban sobre el crecimiento urbano son estas de aquí, están recogidas por las Naciones Unidas en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, ese informe que ustedes tienen ahí, y como ven ahí hay datos pues que son, yo no diría ni preocupantes ni no preocupantes, son datos, ya está, es lo que va a suceder. De aquí al año 2050 va a haber un incremento de la población humana que nos va a llevar al entorno de los 10.000 millones de habitantes. Para que se hagan una idea, a principios del siglo XIX había como unos 1.500 millones, perdón, del siglo XX había unos 1.500 millones y terminamos con 6.000 millones. Ahora vamos ya creciendo a 4.000 millones cada medio siglo. Claro, el crecimiento es como es. Obviamente, ¿ya funciona? Sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Esto es una excelente noticia. Básicamente porque a mí es que me gusta mucho más caminar que estar aquí pegado al micrófono. Será de formación profesional. Por cierto, antes de mi celebración de aniversario me gustaría dar una clase a la UNA en Santiago, así que me voy a ir. Bueno, esto, como les decía, es un dato. Tienen ustedes aquí, el láser no creo que lo vean porque la pantalla no lo permite, en la esquina superior derecha, que vamos a incrementar unos 2.000, se ha incrementado ya unos 2.500 millones en los últimos 30 años, vamos a 4.000 millones cada 50 años, ¿no? Y además el 79% de las personas que habitan el planeta van a estar concentradas en ciudades. ¿Me oyen bien así, de esta manera? Sí. ¿Y molesto alguna grabación o algo si me muevo? No. Vale, porque es que lo prefiero. El 79% van a estar concentradas en ciudades. Por tanto, la realidad urbana, que acaba de pasar por primera vez a la realidad rural hace muy poco tiempo, no creo que me oye bien, ¿eh? Es necesario que utilice un micrófono. Muchas gracias. Que acaba de pasar por primera vez, como les digo, la realidad rural, por primera vez en la historia de la humanidad vive más gente en ciudades que en el campo desde hace escasamente una década, pues se va a incrementar, ¿no? Se va a incrementar y mucho. Por supuesto, el grupo de los países desarrollados, esa realidad va a ser evidente, porque ya lo es, pero va a ser evidente en todos los grupos, tanto en Asia y Oceanía como en América, África, los países en vías de desarrollo, etc. Por tanto, la realidad urbana, hay que acercarse suficientemente, la realidad urbana va a cobrar cada vez más fuerza.
2/3 de la población mundial van a vivir en 2050 en ciudades. Lo van a hacer antes, pero 2/3 de la del 2050, que van a ser muchos más habitantes. Esto pasa por construir 4 ciudades como París cada año. Y el que haya estado en París sabe que es un tapiz urbano realmente impresionante, y tiene una vista de satélite. Bueno, a mí me da un poco de apuro cada vez que voy a una de estas ciudades grandes, porque me pongo en el centro y digo, ¿cuánto tiempo tengo que caminar para salir al campo? ¿No? Y entonces me entra pánico, porque yo he vivido siempre al lado del campo. Entonces, en fin, esto va a producir, por supuesto, un fuerte incremento del consumo de energía y pone en duda la descarbonización. Pone en duda la descarbonización porque la realidad urbana es, por su propia naturaleza, mucho menos verde que la realidad rural, donde el aprovechamiento forma parte del modo de vida genéticamente, es decir, no hay que aprenderlo ni hay que convocar conferencias para que la gente lo haga, ya lo hace, ¿no? Con lo cual hay un problema. ¿Cómo vamos a descarbonizar todo eso, ¿no? Aparecen redes asociadas a las ciudades, aparecen realidades como redes de transporte, medios de transporte, tanto grandes elementos de transporte como pequeños, un vehículo ligero. Por supuesto aparece la edificación, que es algo a lo que nunca le hacemos caso, pero la edificación no ha estado aquí siempre. La construcción de este edificio ha costado una enorme cantidad de inversión en energía, no solo en capital, sino también en energía. Capital es dudoso, porque el dólar hoy vale una cosa y mañana otra, depende de nuestra voluntad. La energía no, eso no depende de nuestra voluntad. Entonces hay que hacer caso también a la realidad de la propia construcción y de la propia edificación. Y por supuesto a esta gente, sobre todo en el hemisferio norte, bueno, en el sur también, en las latitudes más extremas, donde se concentra hasta el momento la mayor parte de la actividad económica de la humanidad, por cierto, no es en los trópicos, sino es en las zonas menos calurosas, pues hay que calentarnos en invierno, porque de lo contrario pues tenemos problemas en las ciudades, ¿verdad? Bueno, las pilas duraron un suspiro, esto consume... Bueno, nada, no te preocupes, ya las he movido yo un poquito y ya está. Bien, el hidrógeno se ha dicho que permite convertir el sol... ¿no? Pero el hidrógeno es el combustible del universo. El combustible básico del universo es hidrógeno. Ustedes son hidrógeno y yo también. Hidrógeno que ha pasado por un reactor termonuclear y se ha convertido en otras cosas, ¿no? Desde carbono hasta hierro. A partir de ahí es difícil hacerlo en una estrella, pero somos hidrógeno, ¿de acuerdo? Y el hidrógeno tiene la ventaja de que se puede, como digo, transportar en estado fluido, ¿no? Permite convertir el sol o el viento en fluidos, ¿de acuerdo? En estos momentos en la realidad urbana se exploran 3 grandes iniciativas a nivel mundial. La primera es una gran ciudad de hidrógeno que está planeada en Corea, donde su ministro dice eso que dice ahí, ¿no? Que han seleccionado una ciudad para un piloto de hidrógeno para testar todas las tecnologías relacionadas con la distribución de este vector y su aplicación en medio urbano, en un medio urbano real, ¿no? Como ven, hay desde las propias conducciones, los elementos de acumulación, los elementos de producción, por supuesto los usos residenciales, y ahí en esta infografía pues falta el transporte, que es sumamente importante, ¿no? Del cual hablaremos ahora. Pero aquí en Europa tenemos también el Reino Unido, que tiene, pues, como otras muchas cosas, salvo en el Brexit, que han cometido un gran error a mi modo de ver, pues con otras muchas cosas van adelantando. Yo soy un gran anglófilo y miro mucho al Reino Unido. Y tienen ya 2 proyectos de hidrógeno puestos en marcha. Bueno, la ciudad de Leeds, que tiene el 1,5% de la población del Reino Unido, quiere ser la primera ciudad de hidrógeno del Reino Unido. Ya hay planes concretos para transformarla. Y SGN Scotland, una compañía de gas en Escocia, en Levensmouth, ha puesto en marcha un proyecto ya para suministrar hidrógeno directamente a 300 casas. Aprovecho para decir que fueron los primeros también en poner en marcha casas piloto, en las cuales uno pues, puede allí, si no habitadas por supuesto, ¿no? Uno puede manipular elementos de hidrógeno para acostumbrarse. Eso es una divulgación que tenemos que realizar entre nuestra población porque, claro, la utilización de hidrógeno causa cierta zozobra. Cuando uno piensa en hidrógeno, piensa en la bomba de hidrógeno, o piensa en centrales de fusión, y es las cosas que le entra un pánico que no llega con ser ingeniero químico, hay que ser físico de la materia condensada para manipular esas cosas. Y entonces la gente se asusta. Bueno, no hay por qué asustarse, que todos los mecanismos de control están absolutamente bien diseñados y avanzados en estos momentos, ¿vale? Bueno, yendo ya a las cuestiones que hoy les quiero resaltar muy brevemente como pincelada para no retirarle tiempo a mi sucesor en la condición de speaker, ¿no? Que es mi buen amigo Juan Ignacio Rodríguez de INEGA,
que tienen cosas más interesantes que yo que decir, pues iré rápido, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción, que es algo que, como digo, no le prestamos atención, parece como si las cosas hubiesen estado siempre aquí, ¿no? Si la avenida García Magón hubiese existido desde que Adán pues, le estirparon la costilla, lo cual no es cierto, pues tenemos esencialmente tres elementos que entran en la producción de nuestras ciudades, ¿no? El primero es, obviamente, el cemento, ¿sí? Vivimos en una civilización del hormigón. En estos momentos se quiere pasar a una civilización de la madera, y ojalá podamos volver otra vez a edificar edificios en madera, pero parece una cuestión en la que aún tenemos que invertir cierto tiempo para pensar, ¿no?, en cómo hacerlo. El cemento es hoy uno de los elementos de los procesos industriales básicos, y la aplicación del hidrógeno directamente a la producción de cemento no es algo trivial, ¿eh? No hay que ocultar las dificultades, porque de lo contrario parece que uno viene a hacer propaganda de las cosas, ¿no? No se trata de eso, sino de transmitirles a ustedes información veraz, ¿verdad? El cemento no es fácil de utilizar directamente el hidrógeno, bueno, por la propia naturaleza del proceso industrial de transformación de las calizas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que buena parte del dióxido de carbono producido, que es mucho, es uno de los principales focos de contaminación, las industrias cementeras, pues pueden, a través de cuestiones de captura, producir hidrógeno azul como aplicación indirecta, ¿verdad? Capturamos el CO2 y podríamos utilizarlo luego en combinación con hidrógeno, en azul y en verde, para producir combustibles sintéticos, lo cual ayudaría a la descarbonización global del ciclo. Mucho más fácil y directa es la aplicación en el otro elemento que entra en estas construcciones. Dentro de esa columna, además de existir cemento y grava árido, existe acero, ¿sí? El acero es absolutamente crucial para la humanidad en el momento presente. Prácticamente no somos capaces de hacer nada estructural que necesite unas grandes dosis de resistencia que no se haga con acero. La industria del aluminio sin duda no estará de acuerdo, dirá, el aluminio, pues aquí también lo hacemos muy bien. Pues sí, claro. Pero bueno, el acero, hombre, no sé si uno puede construir una barra para cimentar y pilotar una de estas plataformas del Báltico, ¿verdad?, sobre barras de aluminio. Quizá preferimos barras de acero, ¿no? Entonces el acero es muy importante, de hecho se consumen en el año 2019 en el mundo 1.900 millones de toneladas, lo cual pues, es una cosa que no me gustaría cargar a mí directamente, y además se incrementa con un 3,5% desde el año 2018, es decir, es algo que crece continuamente. El proceso de reducción del hierro en el acero, sin duda, es muy conocido para muchos de ustedes, y bueno, pues se utiliza coque y utiliza elementos que hasta ahora pues simplemente no nos preocupaba su impacto ambiental ni su descarbonización ni nada, era todo lo contrario, era la carbonización, ¿no?, lo que nos interesaba. De hecho, en los yacimientos donde existía carbón la gente estaba muy contenta. Ahora nos preocupa la descarbonización, y lo que podemos hacer ahí sí con hidrógeno verde, de hecho ya hay planes y ya se ha conseguido en distintos países, incluido el nuestro, lo ha conseguido también ArcelorMittal en las plantas de Asturias, no sé si directamente la planta de Asturias, pero ArcelorMittal sí lo ha logrado, es la reducción directa de hierro, que eso es lo que significan las siglas DRI, con hidrógeno, ¿vale?, para producir esponja de hierro entre 800 y 1200 grados, y por tanto toda la reducción de hierro para la producción de acero se podría hacer con hidrógeno verde. Lo cual sí son proyectos ya directos, reales, que van a ocupar buena parte de los hidroductos que va a haber por el norte de España para utilizar en siderurgias, ¿vale? Eso es una gran noticia porque, como les digo, el proceso de acero está detrás de las ciudades y es muy contaminante desde el punto de vista del medio ambiente, ¿vale? Y aparte un proceso industrial de primer orden que pueda ayudar a desarrollar el mercado del propio hidrógeno. Los plásticos en refinerías. Hombre, y las refinerías, el refino se hace con el proceso de hidrodesulfuración que hacen las refinerías para tratar el combustible. Los combustibles fósiles se hacen con hidrógeno que antes se refería el representante de Aqualia, que es hidrógeno gris, ¿no? Hidrógeno gris. El hidrógeno verde puede utilizarse para esto y puede ayudar a descarbonizar el proceso de refino del propio combustible, y en última instancia puede ayudar también a la producción de plástico, ¿vale? Cosa que es, como no tiene más que mirar a su alrededor, otra de las cosas que constituye nuestro ecosistema de ciudades, ¿verdad? El plástico está por todas partes. Y por último, a la gente en las ciudades hay que darles de comer, porque no lo produce. Mandar a una persona a una ciudad es apartarla de la actividad agraria, ¿de acuerdo? Y esa persona no deja de comer por no dedicarse a la actividad agraria, con lo cual tenemos que producir muchos alimentos y además transportarlos a las ciudades. Como también dijo antes el representante de Aqualia, el amoníaco, el proceso de producción de amoníaco, como el ciclo Haber-Bosch, por
cierto, Haber estaba obsesionado con que iba a convertir el mundo en un infierno verde, porque iba a haber tanta planta que Haber, el químico orgánico que desarrolló el proceso Haber-Bosch, que fue, por cierto, paradojas de la historia, el mismo que desarrolló el armamento químico para la Primera Guerra Mundial. O sea que, bueno, todo tiene cara A y cara B, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Pues esa producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno, cosa que ya hace Iberdrola en España, de manera pionera y con la planta más importante de Europa, ¿de acuerdo? Pues es algo fundamental para poder seguir teniendo realidad urbana. De lo contrario, no vamos a ser capaces de producir muy breve y rápidamente ya, porque me quedan un par de minutos. Diré que ya hay iniciativas, sí hay un autobús eléctrico en Galicia, pero es de hidrógeno, ya se está probando en Coruña, ¿de acuerdo? Aunque un autobús eléctrico lleva una célula de combustible y esa célula de combustible acaba siendo eléctrica, ¿vale? Pero se produce la energía eléctrica en el propio elemento de transporte con hidrógeno. También se ha aprobado por parte ya de Alstom un tren en la zona de Baja Sajonia, un tren directo de hidrógeno que ya está funcionando, ¿sí? La aplicación del hidrógeno en el transporte pesado, como ven ahí también los camiones de Volvo que ya existen, también de Daimler, etc., eso ya es una realidad. Y de hecho compite muy favorablemente con cualquier otra forma de acumulación de energía, incluidas las baterías. Nadie piensa en un tren en baterías, eso sería llevar medio tren de baterías, ¿sí? Pero sí podemos poner hidrógeno ahí rápido. Genera un poco más de zozobra, de duda, su aplicación al transporte ligero, porque ahí sí que, sobre todo en recorridos cercanos, probablemente la batería es una tecnología competitiva. Dentro de la ciudad probablemente vamos a hacer más traslado con batería, que no les va a crear a ustedes ninguna duda, ni ninguna angustia de ir mirando si se me acaba la batería, porque a ver, si me deja pues en García Barbón y vivo pues no sé, en el puerto, bueno, pues ya la cargaré allí en la carga que hay en la acera y ya vuelvo mañana. Pero claro, si ustedes están en medio de la Serra da Estrela en Portugal de noche y van mirando el indicador de la batería, pues igual sí que se ponen más nerviosos. El transporte de larga distancia sí parece que va a ser muy competitivo con tecnologías fluidas de rápida carga, ¿verdad? Ya existen hidrogeneras en España, concretamente Toyota ya ha instalado la primera para carga directa de vehículos en Madrid, ahí la tienen, es esta de aquí, ahí tienen el Toyota Mirai, que es un vehículo de hidrógeno, directamente, y aquí tienen un Toyota Yaris, que es un vehículo de hidrógeno, pero de combustión directa de hidrógeno de motor. Se ha reformado el motor térmico para quemar hidrógeno. Esto es una tecnología de transición intermedia que puede ser sumamente interesante. Aquel es de pila de combustible. Este funciona con unas emisiones realmente cero. Este tiene una pequeña emisión más asociada a los lubricantes y asociada también, que esto es algo que hay que tener en cuenta, a que la temperatura de combustión del hidrógeno es más alta y produce algo de óxidos nitrosos. Hay tecnologías en estos momentos ya diseñadas para que esos óxidos nitrosos sean prácticamente nulos. De hecho, hay tecnologías domésticas para reducir la temperatura de la llama que no produce directamente óxido nitroso. Se puede reducir la temperatura de la llama del nitrógeno para que ustedes lo puedan quemar en sus cocinas, ¿no? Voy terminando ya. Muy fácilmente de implantar, y probablemente sea el primer punto donde haya que empezar a implantarlo, por la facilidad de poner hidrogeneras centralizadas en flotas, tanto de camiones, como de vehículo de alquiler, como taxi, flotas dedicadas de empresa o lo que sea. Ahí se puede instalar una hidrogenera local que, por cierto, puede vender a terceros. Ya se está haciendo, como me comentaban anteriormente algunos de mis compañeros. También se va a producir un reemplazo progresivo del gas natural y debe producirse. Ya tenemos las redes, todas las redes de distribución, decían Alberá, ¿no? El presidente que fue el CEO que fue de Snam, y ve que tiene una compañía de hidrógeno propia. Snam es una de las principales gasísticas italianas, ¿no? Y europeas. Y decía, hombre, el 70% de las redes que tenemos en Europa para la distribución de gas son válidas para la distribución del 100% de hidrógeno, porque están hechas con aleaciones blandas de acero que no se les genera ningún tipo de efecto intersticial que las debilite por la presencia del hidrógeno, incluso al 100%, el 100% de pureza, el 70% de las redes están calculadas. Otra cuestión es la red ya a nivel de distribución local, o sea, la que sería la baja tensión, ¿no? A las ciudades, que hay en algunas, por ejemplo, el Reino Unido ya ha sustituido prácticamente todo el metal por polietileno hace 10 años, ya tiene todas sus ciudades adaptadas a la distribución de hidrógeno doméstica, ¿sí? Mientras que nosotros lo desconozco, pero probablemente no lo tenemos en esa... Y el hidrógeno en contacto con metales produce hidruros metálicos que debilitan mucho el material. Por eso es necesario revisar el estado de esas redes y hacerlo de manera decidida y rápida, para que el hidrógeno pueda penetrar a nivel doméstico y sustituir al gas natural en aquello que sea conveniente, como por ejemplo pues eso, consumos directos de calentamiento,
calefacción, etc. Por supuesto, la competición del hidrógeno con las bombas de calor no debe llevarse a niveles de tensión. Efectivamente, la bomba de calor es lo más favorecido actualmente. Usted instala en su casa una bomba de calor. ¿Qué pasa? Que la bomba de calor necesita también sistemas de suelo radiante, etcétera, etcétera, porque es de baja temperatura. Claro, esto en vivienda nueva es fácil de implantar. Otra cuestión es la reforma del plan de la vivienda actualmente existente, que está adaptada a gas. Esa puede seguir en gas, puede sustituirse progresivamente por hidrógeno y probablemente debe. La nueva, pues no hay ningún problema para que ustedes instalen el sistema que más les guste, ¿no? De bomba de calor o lo que sea, porque pueden hacerlo desde cero. Y sí que ya termino. Nos genera un problema en la presencia de hidrógeno en medio urbano y es cómo y dónde lo almacenamos dentro de la ciudad. Sin duda ustedes son conscientes de que existen aquí al lado pues gasolineras en el centro de Vigo, ¿no? O en el centro de Santiago de Compostela o en el centro de Madrid. Menos mal, porque lo contrario, si cada vez que tenemos que echar gasolina tenemos que salir de la ciudad, pues tenemos un problema, ¿verdad? Pero claro, grandes tanques de almacenamiento de hidrógeno en el centro de las ciudades, no nos vamos a engañar, ni tampoco les pretendo engañar. Pueden generar ciertas vías, ¿no? Pueden generar ciertas vías. Es posible que a lo mejor tengamos que ponerlos en las periferias y que entre un tubo de conducción directamente para uso y no grandes acumulaciones de gas que, bueno, serían pues, peligrosas, pero como lo son hoy más o menos los gases que ya tenemos, no más. Entonces, esa incógnita hay que despejarla. Y por último, y esta sí es mi última diapositiva, organizadores, no se preocupen si lo pasan, nos genera una duda global el futuro del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque, bueno, recientemente se ha publicado en Nature Energy un artículo, ahí lo tienen, que dice que la probabilidad de ir más allá del 1% de la producción de energía mundial con hidrógeno verde en 2030 es muy baja, prácticamente nula, dada la forma que tiene de desplegarse. Es un artículo muy complejo que no voy a entrar ahora, por supuesto, en esto, pero la clave está en el despliegue del parque de electrolizadores y también, como no, de la disposición de agua y de la capacidad que tengamos de producir hidrógeno, no solo con agua marina o con aguas residuales, que es muy interesante, sino con, sobre todo, agua marina, ¿vale? Entonces, es necesaria actuación política decidida para que el despliegue de la planta de electrolizadores sea capaz de estar a la altura de las expectativas que tenemos de despliegue de estas tecnologías. Y nada más, les invito a ustedes a que me contacten cuando quieran. Estamos desplegando, como les digo, la actuación de esta recién nacida sociedad, bueno, ya no tan recién, pero recién implantada su producción y su actuación al 100%, que me contacten para formar parte con nosotros de este fascinante proyecto. Y quedo a su disposición para lo que quieran, ahora y durante el café. Muchas gracias.